Ok. Buenas tardes o buenas noches. A mí me toca hacer la defensa de lo que es el capítulo 2 o marco teórico de nuestra investigación. Basado en informes anteriores, encontramos que la avería es considerada como un riesgo marítimo. Los riesgos marítimos no son más que daños ocasionados por eventos fortuitos o de fuerza mayor. Además de las averías, también son considerados riesgos marítimos el abordaje y la varadura. Las averías pueden ser de dos tipos: averías expresas o averías simples. Las averías simples son los daños inherentes al buque o a la mercancía, mientras que las averías gruesas son daños intencionales para la seguridad. Son daños intencionales para la seguridad de la navegación, es decir, mantener la integridad de la tripulación a salvo y tratar de llevar. 3. Marco metodológico. El marco metodológico es un paso clave en el proceso de investigación, ya que se pasa de lo abstracto a lo concreto. En este proceso se describen las operaciones básicas que deben realizarse y se deben contemplar los aspectos instrumentales y prácticos. Se describen los aspectos que fundamentan metodológicamente la investigación. Se presenta el tipo de estudio y el diseño de investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Además, se da respuesta al nivel de profundidad que el investigador quiere llegar en cuanto al conocimiento propuesto. El tipo de investigación que se realizó en este trabajo fue un tipo de investigación netamente descriptiva, porque se pretende solamente describir o caracterizar una situación. Esto motivado al límite de tiempo que tuvimos para realizar el presente trabajo. El diseño de nuestra investigación es una investigación netamente documental, conocida también como una investigación teórica. Esta investigación documental es una investigación que se apoya en la recompilación de antecedentes, cuyas fuentes de consulta suelen ser las bibliografías. Nosotros nos apoyamos en la bibliografía, investigación a través de la web, y tratamos de hacer algún tipo de entrevistas en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. La técnica de recolección de datos. Nos debemos basar en la observación, en la entrevista, el cuestionario, el fichaje, la observación documental. La técnica de recolección de datos más usada en nuestra investigación documental fue más que todo en esta técnica de recolección de datos fue la observación documental, porque tratamos de basarnos tanto en una entrevista para poder incluir más elementos, pero fue imposible. Se hizo el intento, pero fueron fueron infructuosos debido al hermetismo que hallamos en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Pero nuestra observación documental nos arrojó toda la información que podemos observar en el presente trabajo. El arqueo bibliográfico fue donde nos pudimos basar mayormente, donde se nos permitió iniciar una búsqueda general a través de esa investigación literaria y evaluar de forma crítica las investigaciones realizadas. Luego se procedió a una selección y organización de la información que era más pertinente a nuestro tema. La observación documental en el campo de la investigación jurídica es la técnica que para nosotros tiene como objeto la apreciación y la percepción de los documentos. Y luego en la entrevista tratamos de hacer una entrevista donde debería haber un diálogo entre ambas partes a través de nosotros como investigadores, pero como ya comenté anteriormente fue infructuoso nuestro intento de entrevista. La población.
nuestra población en investigar, en este caso, fue el buque. Para nosotros el buque, definido nuestro trabajo, es toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera que sea su clasificación y dimensión, que cuente con seguridad, flotabilidad y estabilidad. Toda construcción flotante carente de medio de propulsión se considera como accesorio de navegación, esto según la Ley General de Marinas y Actividades Conexas del año 2002. Nuestra población son todos los es todo el conjunto. En este caso es un objeto lo que estamos, nuestra población que estamos investigando, pero pueden ser también individuos o medidas que posean características comunes observables en un lugar. Pero en nuestro caso es el buque. La muestra de la investigación fue los buquetanques petroleros, quimiqueros y gaseros. Y como ya comenté, se trató de acceder a la Capitanía de La Guaira y de Maracaibo. El acceso a la información es un punto importante a destacar en nuestro trabajo, ya que hubiésemos obtenido las estadísticas necesarias para obtener una investigación más profunda. Sin embargo, la recolección de datos a las estadísticas sobre los riesgos de la navegación en Venezuela, en las capitanías elegidas como muestra, que fue La Guaira y Maracaibo, fue infructuosa, dado que existe mucho hermetismo con respecto a proporcionar dicha información a personas ajenas dentro de estas instituciones. Presumimos, y para justificar la falta de información por parte de las capitanías, que no se lleva, puede ser que no se lleve un estricto control de los riesgos de la navegación en general, o que existen algunas irregularidades cuando se emiten los certificados y permisos para cualquier buque, no haciéndose una correcta investigación con antelación suficiente para evitar la circulación de buques con probabilidades de incurrir riesgos o averías. Esto es un aspecto muy importante y delicado de comentar, más lo creemos conveniente de destacar en nuestro trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Domingo Navarro. Yo les voy a explicar el capítulo 5 de nuestro proyecto final. En el capítulo 5 tenemos las conclusiones y recomendaciones. Pues bien, en las conclusiones y en primer término, pudimos estudiar a la avería de una forma documental y determinar que es un riesgo marítimo ordinario. También pudimos estudiar a la avería dentro del contexto de la Ley de Comercio Marítimo, es decir, dentro de la legislación venezolana, legislación que da los preceptos a seguir para las liquidaciones en caso de producirse una avería. Con respecto a la legislación marítima internacional y a las averías, pudimos determinar que hay muchas similitudes con la legislación venezolana y que coinciden en la mayoría de los casos para estudiar cuáles son los riesgos que producen las averías. También tenemos en cumplimiento del último objetivo que nos planteamos una serie de recomendaciones para evitar las averías. Vamos a estas recomendaciones. Primero, tenemos la recomendación para evitar las averías por abordaje. Pues bien, recordemos que el abordaje es la colisión entre dos o más buques. Para evitar el abordaje, debemos utilizar el Reglamento Internacional para evitar los abordajes, mejor conocido como COLREC. En él conseguimos los preceptos que debemos seguir para realizar una maniobra segura. Tenemos también las averías por incendio. Para evitar las averías por incendio debemos seguir los preceptos que nos da el Código Internacional de la Seguridad, conocido como IGS Code. Este código nos habla de un plan de emergencia y de un plan de seguridad, el cual debemos seguir para evitar que el incendio produzca alguna avería en el buque. También tenemos las averías por varadura. Para evitar este tipo de avería debemos hacer con mucho cuidado el plan de navegación y tomar en cuenta la condición de carga que tenga el buque. Es decir, debe haber un trabajo conjunto entre el primer y el segundo piloto. Hay otras consideraciones adicionales para evitar la avería por varadura, como lo son
el trimado dinámico, mejor conocido como el efecto squat, o también las condiciones en las que navegue el buque, por ejemplo, las aguas restringidas o las tablas de marea. Todo ello debe ser estudiado por el equipo de navegación o por los oficiales de puente en este caso. También tenemos las averías por echazón. Recordemos, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que la echazón consiste en arrojar carga al mar para garantizar la estabilidad del buque y en este caso proteger a la tripulación y proteger al buque. Mayormente, para evitar la echazón, debemos hacer un estudio previo de las rutas que va a seguir el buque y guiarnos de los pronósticos que recibe el buque. Por ejemplo, el fax meteorológico te avisa si vas a encontrarte con un mal tiempo a lo largo de la travesía que vas a desarrollar. También tenemos las varaduras. También es importante hablar de los zafarranchos. Recordemos que los zafarranchos no son más que los ejercicios que se hacen de manera regular a bordo. Primero, para cumplir con el código de gestión de la seguridad y segundo, para tener un personal a bordo que esté capacitado y que sepa responder ante las amenazas que se presenten. Un personal capacitado y entrenado sabrá enfrentar mejor una emergencia para evitar que un incidente se convierta en una avería o que una avería simple se convierta en una avería gruesa. Otro factor importante para la prevención de las averías es el estado de la navegabilidad del buque, y esto depende más que todo del sistema de gestión de la compañía, es decir, de qué tan regularmente se lleven los mantenimientos, de cuán óptima sea. Otro factor importante para determinar el riesgo de que se presente una avería a bordo es la condición de navegabilidad del buque. Esta se cuida mucho mediante la realización de los vettings o inspecciones. Las inspecciones las pueden realizar compañías externas pagadas por el armador o la sociedad de clasificación del buque. Incluso la autoridad marítima de cada país puede realizar una inspección cuando considere o sospeche que un buque no cumple con las condiciones de navegabilidad. Estas condiciones son importantes para que la embarcación pueda enfrentar la travesía marítima con seguridad, sin poner en riesgo ni a la carga ni a la tripulación. Pues bien, ya hemos estudiado varias recomendaciones para minimizar lo más posible el riesgo de las averías. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra exposición. Muchas gracias.